Pasamos a repasar un poco las potencias. Una potencia es una expresión de este tipo, 2 elevado a 3, por ejemplo, donde tenemos dos números. El número que está en tamaño normal, el número debajo, se le llama base, en este caso es el 2, y el número que tenemos en pequeñito, en superíndice arriba, en este caso el 3, se le llama exponente. Y el significado de esta potencia, 2 elevado a 3, no es más que multiplicar número 2 el número de la base tantas veces como indique el exponente. En este caso lo multiplicaremos 3 veces. Si hacemos esas operaciones, 2 por 2, 4, por 2, 8. Ese sería el resultado de 2 elevado a 3. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 5 elevado a 4 sería multiplicar el 5, que es el número de la base, 4 veces. Si hacemos estas operaciones, 5 por 5, 25, por 5, 125 y por 5, 625. O por ejemplo, 7 elevado a 2. El número de la base, que es 7, lo multiplicaríamos dos veces. 7 por 7, que sería 49. Las potencias que más se suelen utilizar son las potencias de exponente 3 y de exponente 2. Cuando tenemos algo elevado al exponente 3, por ejemplo 2 elevado a 3, decimos que tenemos 2 elevado al cubo. Y cuando tenemos cualquier número elevado a la potencia de exponente 2, como 7 elevado a 2, decimos que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, diremos 2 al cubo y 7 al cuadrado de una forma mucho más frecuente que decir 2 elevado a 3 o 7 elevado a 2. Veamos un par de propiedades de las potencias. La primera de ellas nos dice que cualquier número elevado a 0, por ejemplo el 2, nos va a dar 1. Pero eso no solo pasa con el 2, pasa con cualquier número, con el 5 o con el 27. Con el número que sea, esta propiedad nos dice que cualquier número elevado al exponente 0 siempre nos va a dar 1. La segunda propiedad nos dice que cualquier número elevado a 1, por ejemplo el 3, nos va a dar ese mismo número. Esto es bastante obvio porque 3 elevado a 1 significaría multiplicar la base, que es 3, una única vez. Por lo tanto, cualquier número elevado a 1 sería ese mismo número. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un número sin exponente, el número 2, eso sería exactamente lo mismo que teniendo el exponente 2 elevado a 1. Por ahora todas las bases y todos los exponentes que hemos visto son números positivos, pero también podrían ser números negativos. ¿Pero qué pasaría si tuviésemos una base negativa? Veamos unos ejemplos. Si yo tengo, por ejemplo, la base más sencilla de todas, menos 2, y lo elevo a número 2, eso sería multiplicar el número menos 2 dos veces. Hay que poner paréntesis, acordaros, porque son números negativos, así que menos 2 por menos 2, primero hacíamos los signos, menos por menos más, y 2 por 2, 4. Por ejemplo, si este menos 2 lo tuviésemos elevado a 3, pues tendríamos menos 2 por menos 2 por menos 2, multiplicar 3 veces el número menos 2. Esto sería, si hacemos primero los signos, menos por menos más, por menos menos, y si hacemos luego los números, 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Y si tuviésemos menos 2 elevado a 4? Pues sería multiplicar el menos 2 cuatro veces, menos 2 por menos 2 por menos 2 y por menos 2. Si hacemos los signos sería menos por menos más, por menos menos y por menos más, y luego los números 2 por 2 4, por 2 8, por 2 16. Fijaros en que si el número que tenemos en el exponente es un número par, tanto 2 como 4, van a haber un número par de números negativos, en el primer caso 2, en el segundo caso 4, y como cada dos negativos, menos por menos más, se van a anular y se va a convertir en un signo positivo, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Lo veis? En cambio, si tenemos un exponente impar, como en este caso, tenemos un número impar de negativos, los dos primeros pares se anulan, y así que se queda un negativo y el resultado siempre será negativo. Como conclusión, podríamos sacar la siguiente. Si tenemos un número negativo, voy a poner el menos 2 por comodidad, pero podría ser cualquier otro, elevado a un exponente par, eso siempre nos va a dar positivo, y si lo tenemos elevado a un exponente impar, esto siempre nos va a dar negativo. Así que recordad que siempre que tengamos una base negativa, dependiendo de si el exponente es par o es impar, podremos saber el signo final. Si es par siempre tendrá un signo final positivo, si es impar siempre tendrá un signo final negativo. Y por lo tanto podremos centrarnos exclusivamente en hacer las operaciones de los números sin contar los signos. Y ahora que estamos en las bases negativas, quiero hacer un inciso que es muy importante. Mirad estas dos cosas que os voy a poner aquí, menos 2 elevado al cuadrado y menos 2 elevado al cuadrado. Fijaros en la diferencia, en el primer caso tenemos un paréntesis y en el segundo no. Ese paréntesis es determinante, es muy importante, ya que en el primer caso, donde tenemos el paréntesis, lo que está elevado al cuadrado
va a ser todo lo que hay dentro del paréntesis, todo el menos 2. Pero en el segundo caso, lo que está elevado al cuadrado solo va a ser el 2, porque el signo menos está delante. Así que si hacemos las operaciones, fijaros cómo quedaría. Menos 2 al cuadrado, como hemos visto antes, es menos 2 por menos 2, que eso es menos por menos más, y 2 por 2, 4. Y en cambio, en este caso, el menos está delante, no le afecta nada al cuadrado, así que lo dejamos donde está, y 2 al cuadrado sería 4. Fijaros como en un caso me ha dado más 4 y en el otro menos 4, que no es lo mismo. Por lo tanto, si queréis elevar al cuadrado un número negativo, o al cubo, o al exponente que sea, siempre tenemos que poner paréntesis, porque si no ponemos paréntesis, lo único que estará elevado a esa potencia será el número, no el signo de delante. Bueno, hemos visto ya potencias de base número natural y de base un número negativo. Vamos a ver qué pasaría si tuviésemos unas potencias de base fraccionaria. Por ejemplo, si tenemos una fracción 3 quintos elevado al cuadrado, por definición, eso sería multiplicar el 3 quintos dos veces, que son el número de veces que nos indica el exponente. Estas operaciones las sabemos hacer. Acordaros que multiplicar fracciones es en línea recta y sería 3 por 3, 9 y 5 por 5, 25. Y es una forma de hacerlo perfectamente correcta. Pero hay otra forma de hacerlo que muchas veces nos puede ayudar porque puede ser un poco más sencilla, que es la siguiente. Cuando tenemos una fracción elevada a un exponente, podemos elevar a dicho exponente por separado el numerador y el denominador. Es decir, podríamos hacer por un lado 3 al cuadrado y por el otro 5 al cuadrado. Si hacemos 3 al cuadrado sabemos que da 9, 5 al cuadrado sabemos que da 25 y fijaros que el resultado es el mismo, pero hecho de forma diferente. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, 3 medios elevado a 5. Podríamos hacer 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios por 3 medios 5 veces, pero cuando el exponente ya es un poquito grande, pues se puede hacer un poco largo. De esta segunda forma sería simplemente hacer 3 elevado a 5 por 2 elevado a 5. 3 elevado a 5 es 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3, 243 y 2 elevado a 5 son 32. Y tendríamos el resultado un poquito más rápido. Pasamos a ver ahora algunas operaciones o propiedades de las potencias. En estas operaciones con potencias, la primera que veremos será que si multiplicamos dos potencias que tienen la misma base, por ejemplo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, la forma más fácil de hacerlo sería aplicar esta propiedad que dice que dejamos la base y sumamos los exponentes. Y en este caso esto nos daría 2 elevado a 7. Es decir, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4, dejaríamos la base porque fijaros que tienen las dos la misma base. La segunda propiedad dice que si tenemos el cociente o la división de dos potencias de la misma base, por ejemplo, 2 elevado a 8 entre 2 elevado a 3, que esto también se podría expresar como un cociente, 2 elevado a 8 entre 2 elevado a 3, como tiene la misma base, dejamos esta base, pero ahora como se están dividiendo, en lugar de sumar, restamos los exponentes, y eso nos daría 2 elevado a 5. Así que fijaros, siempre que tengamos multiplicación o división de potencias de la misma base, o bien sumamos o bien restamos los exponentes, pero siempre dejando esa base. Yo he puesto aquí en la base el número 2 de ejemplo, pero sabed que esto se puede hacer para cualquier otra base. Luego, si acaso, hacemos un ejercicio para repasarlo. La propiedad número 3 nos dice que cuando tenemos la potencia de una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 3, esta potencia la elevamos a otra potencia, potencia 5, dejamos esa base y lo que hacemos será multiplicar los exponentes. 3 por 5, que es 15, por lo tanto tendríamos 2 elevado a 15. La siguiente propiedad, la propiedad 4, nos dice que si multiplicamos dos potencias, pero que ahora ya no tienen igual la base, sino que tienen igual el exponente, por ejemplo, 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Fijaros que antes habíamos visto propiedades de multiplicaciones o divisiones de potencias con la misma base, ahora vamos a ver con el mismo exponente. En este caso, lo que hacemos es dejar el exponente y hacer la multiplicación de la base. Si hacemos la multiplicación de 2 por 5 es todo 10 y dejamos el exponente que es 3. Y lo mismo pasaría si fuese una división. Por ejemplo, 12 elevado a 3 entre 3 elevado a 3, como tienen el mismo exponente, hacemos la división de las bases, 12 entre 3 da 4 y dejamos ese exponente. Vale, vamos a hacer ahora unos cuantos ejercicios para repasar todo lo que hemos visto con potencias. Bueno, os he puesto ya aquí los ejercicios 12, 13, 14, 15 y 16 del tema, que son los relativos a potencias, y vamos a resolverlos. Empezamos por el 12. Nos dice que hagamos estas potencias. 2 elevado a 4 sería 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces. Y esto si hacemos las operaciones, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16.
El siguiente, 10 elevado a 3, sería 10 por 10 por 10, que si hacemos las operaciones nos da 1000. El siguiente, 3 al cuadrado, sería 3 por 3, que eso da 9. Y el siguiente, 5 al cubo, sería 5 por 5 por 5, que eso da 125. Este, como veis, era muy fácil. Pasamos al ejercicio 13. El ejercicio 13 nos pide lo contrario. Nos da unos números naturales y nos pide que los pongamos en forma de potencia. Es decir, por ejemplo, el apartado A, el 128, que lo pongamos como una potencia. ¿Cómo haríamos esto? Pues esto se hace mediante la descomposición factorial. Voy a hacerlo aquí abajo. Yo cojo el número 128 y lo descompongo factorialmente. 128 se puede dividir entre 2, el resultado da 64, que se puede dividir entre 2 otra vez, el resultado da 32, entre 2, 16, entre 2, 8, entre 2, 4, entre 2, 2 y entre 2, 1. Y si ahora contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, vemos que el 128 es 2 elevado a 7. Y de la misma forma hacemos el 243, el 25 y el 1000. El 243 es 3 elevado a 5, el 25, este no lo sabemos todos, es 5 al cuadrado. Y el 1000 si lo descomponemos es 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3. Esta descomposición sería válida, pero también podríamos ponerlo como 10 elevado a 3, ya que 10 por 10 por 10 da 1000. Pasamos al ejercicio 14. En el ejercicio 14 también nos piden hacer unas potencias, pero en este caso de base negativa. Recordad lo que decíamos anteriormente. Cuando tenemos una base negativa, el signo del resultado final va a depender del exponente. Si el exponente es par será positivo y si el exponente es impar será negativo. En este caso, fijaros, el menos 2 elevado a 4, como el exponente es par, sabemos que será positivo, y hacemos 2 elevado a 4, que da 16. Pasamos al apartado B. Como el exponente es 3, que es impar, pues será negativo, y el 10 al cubo, que nos da 1000. Apartado C. El exponente es 2, como es par, será positivo, y 3 al cuadrado, 9. Y en el apartado D, el exponente es 3, es un número impar, por lo tanto el resultado negativo, y hacemos 5 al cubo y eso da 125. No os confundáis con lo de cuando el exponente es par positivo y cuando el exponente impar negativo en todos los números, porque eso no pasa siempre. Esto solo pasa cuando tenemos base negativa. Si tenemos una base positiva, por ejemplo 5 elevado a 3, eso siempre va a dar positivo, por mucho que el exponente sea impar, porque no tenemos ningún signo negativo. Por lo tanto, acordaros, siempre que la base sea negativa, aplicaremos lo del exponente par positivo, exponente impar negativo, pero no en otro caso. Bueno, pasamos al ejercicio 15, que es de aplicar potencias, pero de base fraccionaria. Acordaros que la forma más fácil de hacerlo era separar numerador y denominador con esa misma potencia. En este caso sería 2 al cubo partido por 3 al cubo. Como 2 al cubo es 8 y 3 al cubo 27, pues tendríamos 8/27 de resultado. Apartado B sería 3 al cuadrado partido por 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado 16. Apartado C. 1 a la quinta partido por 2 a la quinta. 1 a la quinta es 1. ¿Por qué? Porque 1 elevado a lo que sea siempre va a ser 1. 1 por 1 por 1 por 1, las veces que sea, siempre será 1. Y 2 a la quinta son 32. Ya lo tenemos. Y por último, 2 al cuadrado partido por 3 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado 9. Y también lo tenemos. El ejercicio 16 es de aplicar las propiedades o las operaciones que hemos visto con potencias aquí al principio de esta diapositiva. En el apartado A tenemos 2 elevado a 10 por 2 elevado a 5. Acordaros, como tenemos dos potencias que tienen la misma base, dejamos la base y sumamos los exponentes 10 más 5, que sería 15. En el apartado B lo que tenemos es una división de potencias de la misma base, por lo tanto dejamos la base y restamos los exponentes 10 menos 5, que sería 5. En el apartado C tenemos la potencia de una potencia. En este caso dejábamos la base y lo que hacíamos era multiplicar los exponentes. 3 por 6 queda 18. En el apartado D lo que tenemos igual en este caso son los exponentes. Las bases son diferentes. Por lo tanto aquí lo que dejábamos igual era el exponente y multiplicábamos las bases. 5 por 7, que son 35, y dejábamos el exponente 3. Lo mismo sucede en el apartado E. Tenemos una división de dos potencias que tienen el mismo exponente, pues dividimos las bases, 6 entre 2 da 3, y dejamos ese exponente, 3. En el apartado F tenemos la potencia de una potencia, así que dejamos la base y multiplicamos los exponentes. 2 por 0 es 0, y acordaros de una propiedad que vimos anteriormente, que cualquier cosa elevada a 0 siempre era 1. Pasamos al apartado G. Tenemos 7 por 7 elevado a 6.
No os olvidéis que un número cuando no tiene ningún exponente siempre tiene el exponente 1. Por lo tanto, esto sería dejar la base, que es 7, y sumar los exponentes 1 más 6, que también da 7. En el apartado H tenemos la división de dos potencias de la misma base, por lo tanto dejamos la base y restamos los exponentes 7 menos 2, 5. En el apartado I tenemos la potencia de una potencia de una potencia. Bueno, pues eso se hace igual, se deja la base y se multiplican todos los exponentes, 5 por 3 y por 2. Da 30, así que lo ponemos y pasamos al siguiente. Otra vez tenemos la potencia de una potencia, dejamos la base y multiplicamos los exponentes. 3 por 9 es 27, pero acordaros que el 1 elevado a cualquier cosa siempre dará 1. 1 elevado a 27 siempre nos dará 1. Y en el último apartado también tenemos la potencia de una potencia si multiplicamos los exponentes. 5 por 8 es 40. Con el 0 elevado a cualquier número pasa como con el 1. 0 elevado a lo que sea, 0 por 0 por 0 siempre será 0. Así que lo dejamos como 0.